Bueno, buenas noches a quienes están llegando. Vamos a esperar unos minutos que vayan llegando más sensibilidades a este vivo, entre ellas la de Ricardo Klein, que estoy atento a ver si aparece para invitarlo a participar del vivo. Hoy es un día difícil porque las circunstancias de la policía bonaerense en estado de rebelión contra el gobierno, de mucha inquietud, de preocupación. Bueno, eso, ahora cuando entre Ricardo vamos a comentarlo también. Pues, lo veo a Román, que hace mucho tiempo. ¿Estás ahí, Ricardo? Sí. Espera que tengo que ponerlo. ¿Dónde andamos? Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal, Ricardo? No, estaba comentando algo que te comenté recién, que Sí. para mí la clase, el audio de hoy es difícil. De hecho, hace unas horas pensé que no se puede estar hablando en un audio, un audio en vivo como el de hoy. Lo de audio viene a que recién hablábamos con Ricardo, yo le proponía hacerlo sin imagen y Ricardo me insistió de que lo hiciéramos con imagen. Este vivo va a ir con imagen a pedido de Ricardo Klein. Bueno, decía que es difícil estar en este vivo como si no estuviera pasando nada en el país, como si la amenaza de la policía bonaerense no importara. Así que bueno, no sé qué decir sobre eso. Es decir, afortunadamente la Universidad de Buenos Aires ha adherido hace unas horas al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional, que plantea un claro rechazo. Dice, entre otras cosas, que es inaceptable en democracia lo que está pasando. Menciona que el hecho de que Fuerzas Armadas estén haciendo usos de elementos que propicia el Estado para rodear la quinta presidencial de Olivos es inadmisible. Y digo afortunadamente porque durante esta tarde algunas profesoras y profesores de la facultad nos dirigimos otra vez al Consejo Directivo pidiéndole que se pronuncie. Digo otra vez porque el viernes yo también escribí una carta al Consejo Directivo pidiendo que se pronuncie a favor de la declaración de los médicos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de terapistas de los terapistas que trabajan en terapia intensiva, y venimos pidiendo distintas cosas, y el Consejo Directivo de esta facultad, ni que hablar el decano, no se pronuncian. Y ese silencio me parece también preocupante. Así que como ahí dice Mariel, es un día muy inquietante, son tiempos muy inquietantes, y bueno, no podía no comenzar esta conversación diciendo esto. Bueno, Ricardo, paso a la presentación y supongo que tal vez a lo largo de la conversación este tema puede retornar, porque los temas de la cátedra Grupos 2, compartimos este espacio hace muchos años. Alguien dice que el silencio es inquietante. Sí, la mudez que tiene el claustro de profesores es inquietante.
inquietante, vuelvo al tema, perdona, Ricardo. Inquietante quiere decir que primero a mí me produce un extrañamiento. La pregunta, bueno, ¿con quiénes estamos trabajando en esta facultad? ¿Qué cercanía, qué afinidad tenemos? Si ante una situación como esta hay un silencio y una mudez. Y cuando hay silencio y mudez, podés hasta sospechar indiferencia o malicia o consentimiento. Entonces, algo de esa inquietud es eso, ¿no? Y también inquietante si quienes estamos... acá están diciendo que se escucha entrecortado. ¿Vos me escuchás bien, Ricardo? Bastante. Un poco ¿Me entrecortado escuchás? también. ¿Se Cada escucha tanto mal? entrecortado. Bueno, no sé si será por... si me esperan un momentito, paso a los datos para... Sí, sí. Bueno, acá alguien dice ¿Viste? que puede ser internet en general. ¿Me escuchan mejor? Ahí algo. Bueno. Bueno, como va a hablar más Ricardo, hoy va a hablar más que yo, así que si la red de Ricardo funciona mejor, Ah, no sabía eso. bueno, decía que Ricardo, acá alguien pide que reiniciemos el módem. Seguimos, si se escucha muy mal lo hacemos. Ricardo decía hace muchos años que compartimos este espacio. Ricardo representa otro tipo de inquietud para mí en las conversaciones porque solemos tener algunos puntos de vista distintos. Hemos convivido todo este tiempo con esas diferencias o tensiones. A veces suelen ser perturbadoras y a veces suelen ser muy estimulantes. Esperemos que ocurran las dos necesariamente, porque no es una sin la otra. A veces el estímulo tiene la forma de una perturbación y la perturbación deviene estímulo. Tal vez el estímulo del estímulo es la perturbación. Y bueno, con Ricardo estos años tenemos, como decía, tanto de la perturbación como del estímulo. No sé si a altura si Antes, prefiero estimularte o perturbarte hoy, Marcelo. bueno, no sé, veamos lo que pasa. Eh, va a tener como un transcurrir bastante espontáneo esta conversación. Ricardo va a hacer algunos comentarios a partir de algunos fragmentos que seleccionó del libro Sujeto Fabulado 1 y el libro Sujeto Fabulado 2 y el libro Estancias. Como la cátedra de grupos 2, si quieren ir abriendo los archivos PDF para seguir las citas de Ricardo, bárbaro. Si no, Ricardo las vas a leer, supongo, mencionar antes del comentario. Sí, algo de eso. Bueno, ¿Empezamos? sí. La idea de la propuesta de Marcelo era invitarme a hablar de estancias y yo incluí los libros de Sujeto Fabulado 1 y 2 porque considero que Marcelo piensa estancias a la luz de
sujetos fabulados 1 y 2. Y hay algunos conceptos de sujetos fabulados que a mí me cambiaron la forma de escucha. Y lo que me interesa mucho en esta conversación es tratar de pensar cuáles de estos conceptos y cómo cambian la forma de escucha y la forma de trabajo en la, o sea, a una clínica y no meramente como declamaciones teóricas. Una de las cosas que a mí me cambió mucho y que me resultó muy interesante de Sujetos Fabulados 1, que viene con el 2, obviamente, es tratar de pensar cuando estoy escuchando quién habla. O sea, quién habla como forma de escucha. Obviamente emite la voz el paciente que tengo enfrente, en este momento por Zoom. Pero ¿quién habla desde esa voz? Y entonces voy a Sujetos Fabulados 1, página 7, y leo. Ante la pregunta, ¿quién habla cuando alguien está hablando? Se podría responder, dice Marcelo, habla la culpa, habla el desafío, habla la moral, habla el heroísmo, habla la ambición, habla el abandono, habla el dinero. No habla alguien que está antes del decir, ni hablan personas que se vinculan entre sí. Son figuras que habitan vidas hablantes, creando la ilusión de existencias, que sienten culpa, asumen desafíos, acarrean una moral, se comportan con heroísmo, experimentan ambición, sufren abandonos, se representa teniendo o no teniendo dinero. Y me parecía interesante esto de que en vez de que habla la persona, y cuando digo persona no me puedo no retrotraer a la idea de la máscara en el teatro griego, que alguien habla detrás de la máscara, y que de alguna manera la culpa, el desafío, la moral o cualquier otro que ocupa ese lugar es quien habla. Se trata de escuchar. Entonces me parece que es interesante pensar cada vez que hablamos con alguien, quién habla en este momento y no la persona que emite la voz. Algo de esto pensaba Marcelo. Bueno, la pregunta de quién habla, como después está planteada a lo largo del libro, se lee por primera vez en Beckett. En el libro Cuadernos para Nada. Justo lo tengo acá porque lo cité de nuevo hace unos días. Textos para nada. Y esa pregunta del quién encuentra referencias en Roland Barthes, en Michel Foucault. Esas referencias están después presentes en el libro, en Blanchot. Claro, lo que está en juego aquí es salir de ese lugar común de que habla una persona claro, y plantea una cosa incómoda, ¿no? Porque plantea que habla la culpa, habla el desafío, habla la moral, habla el heroísmo, habla la ambición, habla el abandono, habla el dinero y la lista podría seguir. Esa idea creo que puede sonar rara, pero tiene un sentido clínico. Muchas veces en las situaciones clínicas advertimos que esas figuras que hablan, que de alguna manera se apoderan del hablante o de la voz hablante, tienen una fuerza y tienen un gobierno sobre las cosas que decimos y pensamos que nos llama la atención. Al mismo tiempo recién me distraje pensando, a partir de que vos decías quién emite la voz, que en el movimiento grupalista, sobre todo el movimiento grupalista argentino, Pichon Rivière tiene una expresión que es la de portavoz. Uh-huh. Y se refiere a
alguien que está participando en un grupo, una sensibilidad hablante que está en ese momento en vecindad con otras sensibilidades y otras afectaciones en ese espacio, que pone su voz, ¿no? Es decir, que, no, mejor dicho, me expresé mal, ¿no? Es decir, es como, porque no es su voz, es como si eh, el cuerpo en el que habita mediara una voz que necesita decirse. Y incluso Pillon, con otro modo de expresión, se pregunta por qué esa voz elige decirse a través de esa existencia y no de otra. Y entonces advierte que hay una elección de esas voces eh, a partir de composiciones que hay en esas afectividades que las vuelven más disponibles, o no es más disponibles, más aptas o con mayor capacidad de modular los sentimientos que esas voces portan, que esas voces transmiten o quieren hacer plantear. Vale decir que hay una, si bien la referencia es Beckett, Roland Barthes, Foucault, Blanchot, hay en la experiencia grupalista, y eso fue una gran ayuda para quienes tuvimos la experiencia de lo grupal en la Argentina, para despegarnos de la idea de que hablaban personas, ¿no? Por eso la idea de portavoz, la voz que se escucha en esa existencia es una voz que habla sobre incluso para Pillon, es decir, es una voz que dice aquello que está silenciado en esos espacios de vecindad. Ahí me perdí algo que había dicho alguien sobre una figura docente que calla, porque ya pasó, pero si la vuelve a repetir la pregunta, estaba pensando y no miraba la pantalla. No sé si vos la viste la pregunta, Ricardo. No llegué a verlo tampoco, te estaba escuchando vos. Y pensaba alguna cosa con respecto al portavoz. Porque el portavoz, digamos, voy un poquito más atrás. Pillon habla que todo rol tiene un contrarrol correspondiente. Y entonces el problema es que él da 4 roles, como roles grupales, y en realidad da por obvio ciertos otros roles. Y esto tiene que ver con algo que vos citás, después vamos en todo caso, cuando hablas del poema de Brecht, con respecto a los líderes y que faltan los liderados. En Pillon pasa lo mismo. Pillon habla de 4 roles, y entonces si hay un líder es obvio que está implícito el rol de liderado. No hay posibilidad de un líder sin liderado. Y no hay posibilidad de un saboteador si no hay cómplices. Y no hay posibilidad de un chivo si no hay alguien que lo chiva. Entonces, cada rol tiene un contrarrol. Y alguna vez pensaba en el contrarrol del portavoz, porque pareciera no tenerlo. Y para que la voz del portavoz sea escuchado, tiene que haber un lector o una escucha del proceso que se está jugando en ese momento. O sea, alguien signa que ese que habla es un portavoz y que lo utiliza en todo caso en la trama de coordinación grupal o en una lectura política podría ser también, que es parte de lo que apareció hace un rato. O sea, de alguna manera, un portavoz necesita que eso que alguien está haciendo como portavoz de la situación sea asignado como tal. Si nadie lo asigna como portavoz, es una voz más que queda ahí. Y me parece que esto es parte de lo que también estuvo como pregunta de qué habla en el silencio y que vos podés estar ocupando el rol de lector del proceso diciendo que ahí hay un portavoz en ese silencio. ¿Se entendió algo? Sí, perfectamente. Igual habría que pensar, dar un paso más, porque a medida que vas hablando, fíjate que es algo que nos pasa habitualmente, ¿no? Vamos volviendo al modelo del cual tratamos de desprendernos. Porque la idea de que cada rol tiene un contrarrol
habría que traducirla en que cada parlamento tiene otro parlamento, porque si no se piensa que es el rol de alguien, es decir, el papel que juega alguien. Y en realidad el rol es parlamento, porque viene de ahí la palabra rol, ¿no? Del rollo que era el parlamento de los actores en la tragedia griega. Eso está planteado en Estancia, me parece. De ahí viene la idea de personaje y de persona como ese cuerpo que actúa como resonancia para un sonar, personare, para sonar. Vale decir que estos cuerpos que habitamos permiten que voces suenan. Entonces, a un parlamento entra en tensión con otros parlamentos. Y aprovecho la pregunta para decir, quiero tratar de pensar la pregunta que ahora la volvieron a plantear. ¿Qué figura ocupa el lugar de sujeto en un claustro docente que calla? Es una buena pregunta. Sería ¿qué figura ocupa el lugar de sujeto en un claustro docente que calla? Yo dije al principio que no lo pensé así, pero las figuras que yo mencioné tienen nombres. Mencioné la complicidad, mencioné la indiferencia, mencioné la malicia, mencioné, bueno, una variante de la complicidad, el consentimiento. Podría mencionar también el miedo, porque pronunciarse en el claustro docente supone enunciar cercanías y distancias con la conducción, que tiene el poder de decidir sobre muchas cosas que afectan a las cátedras y afectan a los profesores. Vale decir que en ese silencio pueden hablar distintas figuras. Sí, mencioné la indiferencia, ahí aparece de nuevo. Y podría seguir pensando, mencioné la indiferencia, el consentimiento, la más enigmática de todas es la malicia, es decir, tal vez hay quienes tienen la malicia de disfrutar de la malicia del goce de que a este gobierno le vaya mal, la malicia del goce de que pueda haber, por eso se lo llama, se habla del riesgo destituyente, que no es una fantasía de una inquietud que siente la amenaza por todas partes injustificadamente. Ha habido un golpe destituyente en Bolivia, hubo hace unos años en Ecuador un movimiento que empezó con la policía. El movimiento del golpe a Evo Morales también empezó por la policía en Bolivia. Hubo la destitución de Dilma Rousseff en Brasil sin ningún motivo. Entonces no es raro, más allá de las diferencias que pueda tener esta voz que habla con este gobierno, no sería raro que haya una malicia que goce con la posibilidad de que este gobierno se vaya anticipadamente. Entonces, bueno, esas figuras, podríamos decir, ocupan el lugar de sujeto. Ocupan el lugar de sujeto en el sentido de que ocupan el lugar de actores en lo que está pasando. Ahí uso la palabra sujeto como se usa en la gramática castellana cuando se le pregunta al verbo quién, si yo digo Ricardo habla, le pregunto al verbo quién habla y me responde Ricardo. Entonces yo le pregunto en el silencio del claustro docente, ¿quién calla? Podríamos decir que calla la indiferencia, calla, bueno, esa sería la respuesta. No diría que calla tal profesor. Es decir, me doy cuenta mientras que lo digo que de cualquier manera, esto retoma lo que decía Ricardo, tienen un sentido clínico muy clara estas ideas, porque recién dije, no diría quién que calla a tal profesor, pero en este caso
yo hoy mandé una nota al consejo directivo firmada con mi nombre y hay una profesora también y otros dos profesores también, o otros tres profesores. Hasta que comenzó el vivo éramos 5 profesores que habíamos manifestado nuestra preocupación. Y ahí sí me parece que tiene sentido el nombre propio, ¿no? Es decir, porque hay un punto por ahora en esta facultad de que el modo de responsabilizarse por esas voces es asumirlas en un nombre propio. Porque asumirlas en un nombre propio no tiene tanto que ver en este caso con el deseo de figurar, que eso podría estar, o el deseo de trascender, o el deseo de brillar, o el deseo de buscar reconocimiento, que son las cosas que hacen los nombres propios, sino en este caso más bien firmar con nombre propio es hacerse cargo de las consecuencias que puede tener un pronunciamiento. No quitarle el cuerpo a esas consecuencias, es declarar que no se tiene miedo a las consecuencias. Yo creo que en todo caso es declarar que se hace con miedo. Se está entrecortando, Ricardo. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho, decía que si hablas de miedo, no puedo pensar que se hace sin miedo a las consecuencias, sino que se hace con miedo a las consecuencias. Sí. Porque el Sí, miedo está está. también en la escena. Y no puedo no escucharlo cuando decís sin miedo a las consecuencias, es obvio que en todo caso es pese al miedo avanzo, pero no es sin miedo. Sí, ahí hay Laura Klein, ¿será tu Laura Klein o? No es mía, me extraña, Marcelo. Una de las Bueno, cosas que iba a trabajar con este como sujeto, íbamos seguro como que íbamos a hablar decilo. sí, 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 pero no, porque hace una cita muy atinada sobre Simón Weil. Dice: la desgracia es por sí misma inarticulada y los representantes repudian la desgracia, la muerte. Me parece que coincido con esa idea, es decir, hay en el silencio siempre hay una figura que mueve el hablar, que es eso habría que pensarlo, como la desgracia, el infortunio, la muerte, serie sin fin, como dice un verso de Juan L. Ortiz. Este, componen las figuras que rodean todos los silencios. Perdóname por haberte atribuido el posesivo, pero lo dije cariñosamente, ¿no? Porque Todo bien, si bien estamos todo el tiempo planteando el problema de la posesión, de la apropiación de esas cercanías, sigue siendo un modo afectivo y cariñoso decir mi amigo, mi hermana, no sé. totalmente. Ahí en mí, En realidad fue un chiste interno, bien, Marcelo. Más de una vez claro, me sí, encuentro dando clase y que la lengua me traiciona y termino con un posesivo cuando estoy denunciando el uso de tales. Entonces, cuando lo dijiste recién, me apareció una sonrisa y dije, bueno, nos pasa a todos. Es así, estamos tomados por no, eso. tuviste bien en señalarlo porque no me había dado cuenta. Te lo dije como si hubiéramos estado hablando en la Roma. Esta es la idea. De hecho, con mi hermana decimos, y digo mí, que tenemos padres diferentes. Que somos hijos de padres diferentes, aunque la cuestión genética de la misma, supongo, nunca hicimos, pero supongo que sí. Pero que los padres, obviamente, que tuve yo y que tuvo ella, son diferentes, por el sistema familiar y todo esto. Cuando yo hablo de mis padres, mi vieja, mi viejo, y ella habla de los suyos, hay veces que coincidimos, pero algunas es como si fueran otras personas. De hecho, decían otras voces, tomando lo de persona que decías antes, enunciaban otras cosas. Y es así.
vos hablabas de figuras y me parece interesante la idea que la figura, como vos lo planteás, cubre un lugar de sujeto y da cuenta de esa máscara que habla de alguna o de otra manera. Y hay algo más que me ha resultado siempre interesante en la hora de dar clase de esto, que es que las figuras producen, y la cuestión de sujeto, sujeciones y también libertad, como que son dos caras de esa misma moneda, de alguna manera. El problema es qué grado de sujeción y qué grado de libertad. Y esto también como forma de escucha, porque no habría una total libertad posible y a la vez hay sujeciones que impiden todo movimiento posible. Sí, 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 tal cual. Recordemos que la idea de figura está tomada de Roland Barthes en el prólogo al libro Fragmentos del discurso amoroso. Él tiene como la delicadeza de mencionar ¿De mencionar? Sí, hasta mencionar te escuché, después se fue la voz. Ahora sí, decía cuando que dijiste mencionar se fue la voz. la palabra figura, no, me distraje porque alguien dice cómo sustituir la posición del mí. Y hay muchas maneras de sustituirla, pero más que sustituirla con un eufemismo o con una astucia, me parece que es la invención de otra lengua. Es decir, yo podría decir que en lugar de mi hermana, podría decir esa vecindad, esa morosidad, esa vehemencia con la que he convivido, con la que siguen conviviendo mis infancias. Y estaría, me emociona más decirte eso, ¿no? Si te dijera, bueno, esa es la vehemencia con la que seguís conviviendo en tus infancias o en esas infancias que habitaste, bueno, ese modo de expresión que parece como que rodea, en realidad construye un momento con una potencia evocadora, suscitadora, de llamado, de sensaciones que el posesivo mí cancela inmediatamente porque se transforma en un automatismo posesivo. Bueno, decía que la idea... Podría ser, pero en este caso te diría que no. Te escuchaba cuando hablabas de la infancia y todo esto y decía, y mi hermana debe estar escuchando por ahí, y decía, si me tengo que retrotraer al vínculo que teníamos y eso que vos ensoñadoramente citás, y digo, eso no ocurrió. No fue así nuestra infancia. Esto que vos tratás de poner ahí será tuyo, no mío. Y cuando yo hoy Bueno, no. puedo decir mi hermana como un logro del vínculo, en realidad es mucho más cercano, aún con el posesivo, decir mi hermana como la construcción de un vínculo logrado, que todo lo otro que poéticamente es muy bello, pero que a mí Bueno, pero no me no, conmueve. Me parece un bueno, ejemplo excelente de... no sigamos hablando de tu vicisitud personal. Bueno, la trajiste vos hablando de... Y tratás de evocarme algo que a mí no me evoca. ¿Qué querés que te diga? No, solamente quise, queda claro, y vos te das cuenta que lo que solo quise hacer era ensayar a partir de la pregunta de cómo sustituir el mí, de ensayar espontáneamente, si se puede. En realidad no es tan espontáneamente porque hay mucha, yo reconozco un gran esfuerzo de ejercitación para poder salir de las formas posesivas. Sí, Se el puso, problema es se salir de puso las cosas. picante, dicen que se puso picante, Ricardo.
No, no, si me pongo picante se me empieza a transpirar la cabeza en los últimos años y empiezo a transpirar, así que por favor no hace falta. Pero me parece que el problema es cómo salir de las cosas posesivas hacia un lenguaje que permita hablar de la vivencia que cada uno tiene y no formas construidas que de alguna manera no aluden a lo que lo que se siente lo que siente la persona en ese momento acontece. No sé si se entiende. Sí, 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 pero lejos de mí era tratar de atribuir Ya sé, una caracterización de esa infancia, por favor. ya sé, no Eh, esperaba hacer una confesión pública tampoco en este ámbito, pero bueno, ya que estamos, este, no, solamente no tenemos que perder de vista que lo que estamos pensando, y es un tema importantísimo de pensar para el porvenir, si es posible desprendernos de ese imperativo de la posesión. Pero volviendo a la idea de las figuras, que como vos planteaste la idea, la tensión entre sujeciones y libertad, no quería olvidarme de cómo Roland Barthes plantea las figuras, porque al plantear la figura como ese momento, ¿no? Donde ese cuerpo en movimiento dibuja en el aire una forma, al pensar ese momento, ese instante como figura, lo que está también planteando es por lo menos dos cosas. Primero es que la figura se la puede recortar como la detención de un movimiento. uh-huh, Es decir, hay una artificialidad en la detención. uh-huh, Y, y al plantear esa idea de que la figura es como la captura de un instante detenido, de un instante provisoriamente inmovilizado, está planteando también esa inmediata transformación de la figura, que se podría pensar como la transformación en otra cosa y también el desprendimiento de una forma hacia otra, ¿no? En ese sentido, eh, retomo lo que decías, ¿no? Aquello que de pronto puede ser cautiverio, ¿no? Podría devenir libertad. Y aquello que se vive como libertad podría devenir o sobrevenir o imponerse modo de cautiverio. Bueno, de hecho, un tema que también podría llevarnos al momento político, ¿no? Es decir, eh, la escena espantosa de ver la quema de barbijos como un acto de libertad, podría sobrevenir inmediatamente en una entrega, en un cautiverio, al cautiverio del contagio, al cautiverio de, bueno, del uh-huh, infausto destino de enfermar o de contagiar, ¿no? Para uh-huh. decir que quería solamente recuperar tal vez como gratitud con Roland Barthes, una escritura que ha sido tan generosa en las ideas que desparramó eh, desde la mitad del siglo XX, que recuperar algo del movimiento que tenía en él la idea de figura. Sí, ¿Se esto que sigue vos decís como cortando? cada tanto, parte te escucho, parte te imagino, pero bueno, sigamos. Con esto que decías que la figura es un instante y luego continúa si fluye, porque más de una vez la figura queda capturando a la persona y desde ahí la persona queda capturada por esa figura y lo que no hay es un fluir de distintas figuras posibles. Ahí es donde la figura cautiva hasta que se puede dar un salto a que la figura fluya hacia otra. Y una vez que fluye hacia otra y una nueva captura, esperamos que un poco más libre que la anterior, con menos sujeción que la anterior. Y pensaba en una pregunta alguna vez en un teórico, cuando decían si hay
momento de libertad, y que el momento de libertad podría pensarlo como el momento del salto, el momento donde no estoy tomado por una, todavía no llegué a constituir, a lograr estar capturado por otra, en realidad que me capture otra no es que es un logro, y es el momento del aire. Recuerdo algún teórico donde no se entendía lo que estaba diciendo, y entonces puse 2 sillas, pedí un voluntario, se paró arriba de una silla que representaba esa figura, pusimos la otra silla donde habría otra figura y un momento en el aire en el cual hay un salto, donde implica que hay algo del orden de la libertad. Quizás la vida pasa entre figuras que nos capturan y saltos que a veces son algunos y otras veces son inexistentes. Está muy bien eso, sí, 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 está muy claro. Pero quisiera hacerte un comentario sobre algo que dijiste antes. La Dale. figura cautiva la figura cautiva a la persona. Fíjate que sin darnos cuenta vuelve a irrumpir la idea de persona. Si ensayamos un modo de pensar eso que acabas de decir, tendríamos que, imaginemos que, no sé, que la figura es la protección o la Y la seguridad. captura. Una de las ¿Cómo? caras sería la protección, la otra es la captura. Esto que vos No, no, trabajás no, entre no, no, hostilidad no. y No, no, pero voy para otra cosa. Es decir, en lugar de decir que la figura cautiva a la persona, porque vos decís, ¿a quién cautiva la figura? ¿No? Es decir, el objeto directo de ese enunciado es la persona. Este plantea cambiar el objeto directo, no puede ser la persona para esta idea, porque si no volvemos a contradecir lo que estábamos diciendo al principio. Si la figura que ocupa el lugar de sujeto en el enunciado es la protección, sería ¿a quién captura la protección? ¿Se entiende? Entonces, la respuesta sería la protección cautiva al miedo, al desamparo, a la intemperie. Para decir, cuando la intemperie no se soporta a sí misma, no digo la persona no se soporta a sí misma, sino la intemperie, ¿no? El desamparo no se soporta, se aferra a la ilusión a la ilusión de protección, porque la figura de la protección tiene un gran caudal ilusional. La figura de la seguridad tiene un gran caudal utópico, ilusional. Entonces, capturan, ¿no? Porque el miedo cede y se abraza. Entonces, el miedo prefiere el cautiverio, ¿no? De la protección antes que el temblor. Parece que yo me doy cuenta que se trata, es decir, yo me escucho a veces hablar como ahora y parece un hablar raro. Y quienes tienen mayor no sé, complicidad con estas ideas o simpatía, lo llaman poético. Para mí no se trata, prefiero que sea raro antes que poético, porque no se trata de decirlo de un modo bonito, si se entiende banalmente por poesía así. Se trata de poesía en el sentido de poiesis o producción o invención de una afectividad que busca hablar desamarrada de los automatismos del lenguaje del sentido común. Pero evidentemente supone un gran trabajo de pensamiento poder desprenderse de esos lugares. Alguien dice, sos raro. Sí, habito la rareza, sí. No como cualidad personal. Porque me parece que hay en la rareza una potencia, incluso una fuerza, una intención subversiva contra las normas.
la rareza tiene esa fuerza de insurgencia contra las normalidades, y las normalidades lastiman la vida. Entonces, sí, para sanar la vida tenemos que habitar las rarezas, bueno, apuesto a habitar las rarezas. Y también apuesto a evitar las rarezas por el trabajo clínico con esas rarezas que son caracterizadas y sentenciadas como psicosis, como psicóticas o psicóticos, ¿no? Habitar las rarezas también habitar la cercanía con esas demasías que no comprendemos y se resisten o no pueden, no porque voluntariamente a veces, es decir, no quieran enclaustrarse o encajar en las normalidades. Y me parece que también es un acto de gratitud habitar las rarezas y de cercanía con esas demasías que han sido condenadas por no quedar encastradas en las normalidades. Escuchaba esto de habitar la rareza y el problema es desde dónde estás hablando cuando decís esto. Pensaba en mí, ¿no? Decía, si habito la rareza, no me encuentro ahí. Porque en realidad cuando digo que habito la rareza y la habito estando en ese lugar, yo no me siento raro. Me puedo sentir o percibir raro para alguien de afuera. Y entonces no habito la rareza. En todo caso, donde yo habito, se produce una rareza en ese sentido común. Y entonces me pregunto, si no tuviera que usar la palabra rareza, ¿sería creatividad la palabra más adecuada? Porque no me gusta habitar la... ¿Se entiende? No, te entiendo. Es un Lo que lugar de pasa es que oposición simplemente. Y prefiero un lo lugar que de enunciación más que de oposición a un lenguaje constituido. ¿Se entiende lo que sí, digo? pero sí, totalmente. Lo que sucede, por eso yo creo que planteas esto, porque lo que sucede es que la rareza es lo que las normalidades designan como fuera de. Las rarezas es lo que las normalidades designan, clasifican, identifican, es decir, nominan, eh, casi como el último afán disciplinador para encauzar aquello que, no sé si decir Por se eso, desvía, para encauzar la disidencia. bien, bonita palabra esa, me encanta la disidencia, pero prefiero en todo caso estar en el lugar de disidente que de raro, porque cuando digo raro, estoy mirado desde el lugar del cual me quiero ir, y no me gusta asignarme desde ese lugar. Entonces prefiero la palabra disidencia, de hecho me resulta muy interesante, es un lugar excelente para mi gusto, y que tiene que ver con la disidencia aún con uno mismo, si es que uno mismo existe, que es todo un tema que trabajamos mucho en la cátedra y que tiene un Bueno, contenido no, fuertemente dejemos, religioso. dejemos esa frase, pero sí, Es que si vos coincido podés hablar de mi hermana, yo puedo hablar de uno mismo, ¿qué va a hacer? coincido con lo que decís, Ricardo. Alguien dijo ahí, mencionó el tratar de liberar o salvar a la rareza de la negatividad. Justamente en Sensibilidades hay un texto donde plantea el derecho a la rareza. Es como justamente hacerse cargo de esto que vos decís, ¿no? Del valor negativo de la rareza, el valor incómodo de la rareza, decir, bueno, está bien, si la rareza se vuelve como una sanción de las normalidades, la vamos a evitar con la fuerza que las normalidades no imaginan que tienen. Por otro lado, quería decirte que la palabra rareza tiene una tradición tan importante en lengua castellana. Tal vez el primer poeta modernista de América Latina, Rubén Darío, digo el primer poeta modernista, el primer poeta que
bueno, que habló con una voz inédita hasta ese momento, tiene un libro que se llama Los Raros y que surge de sus distintas colaboraciones en esos años en el Diario de la Nación. Y cada uno de esos artículos es sobre la obra, de una obra artística que conmovía la época y que las normalidades o los cánones de entonces las identificaban como producciones raras. Entonces Rubén Darío hace lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, percibe la malicia de la palabra rareza, porque con la palabra rareza se descalifican esas obras y decide retomarla y sanarla de la negatividad. Así que por eso la palabra, yo no volví a retomar la palabra rareza, porque claro, las palabras tienen sus historias. Entonces Siempre. cuando se escucha en la memoria de la palabra, bueno, hay llamados en las palabras, hay evocaciones, hay llantos, hay gritos, hay voces que nos conmueven. Entonces uno retoma en los restos del naufragio, recoge algunas palabras y hasta a veces les hace respiración boca a boca, como el último recurso para traerlas a la vida. Pensaba al escuchar esto de rarezas en una idea clínica, que es muy bello cuando un paciente te dice, estoy raro, me siento raro, o más aún, me ven raro, y todavía hay un pasaje ahí, porque es un lugar que todavía no está conquistado, todavía no está fuera de mirarse en el lugar anterior, pero ya está ocupando un lugar que es raro o de rareza para el entorno. Hay un trabajo que alguna vez yo llamé la foto en el espejo. La foto en el espejo es un concepto clínico en el cual, viste que a la mañana nos miramos la cara en el espejo, pero en realidad estoy casi reconociendo la imagen que alguna vez, como si hubiera tomado una foto, la hubiera pegado en el vidrio y me miran en esa foto. Y en realidad me reencuentro siempre con la foto sin mirar la novedad del espejo. Y cada tanto tengo que limpiar el espejo, sacar la foto y decir, a ver, ¿quién está ahí? Recuperando que lo raro empieza a tornarse menos raro y está incorporado a esa existencia. ¿Se entiende la idea? Sí, 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 perfectamente. Y Se está, esto lo ligo se para está ir un por poco al cortar, libro. se está por cortar en unos minutos. Por ahí podemos Bueno, enunciar un tema y lo retomamos. Tenés unos minutos para presentarlo es y lo que iba a hacer. lo retomamos después. Es lo que iba a hacer. Te leo en la página 457 de Estancias, un fragmento muy chiquito, que dice, diferencia no interesa como otra identidad, sino como posibilidad de imaginar que la vida puede habitarse de otras maneras. Me parece que estábamos hablando de algo de eso, por eso recurrí a esa cita. ¿La Y que podés me repetir? parece que tiene, te la repito, 457. sí, Sí. dice, Contra. diferencia no interesa como, sino como posibilidad que la vida puede habitarse de otras maneras. Me parece una idea clínica brillante. Me parece que esto divide la clínica en dos aguas muy diferentes, que en todo caso cuando volvamos te cuento lo que creo que se trata. Lo que yo hice con esa frase, no es lo que la frase dice, pero veámoslo, Bueno, no sé tenemos cuándo se unos corta. minutos, tenemos 3 minutos más. Bueno, presento el tema en todo caso. Yo divido la clínica en dos aguas, todas las clínicas. Y entonces digo que las clínicas pueden ser, de un lado, las clínicas del ser y en el otro, la clínica del devenir. Y que no importa la raigambre teórica
del que trabaja ahí, sino qué piensa con respecto a esta variable, si se trata de la clínica del ser o se trata de la clínica del devenir. Y que tiene que ver con esta frase que decía antes, que si la vida puede ser habitada de otras diferentes maneras, o se trata de hacer la vida de la manera que es o debe ser. Estoy planteando el tema para abrirlo después del break. Las clínicas del ser, que serían las clínicas de la identidad. Está ligado a eso. Vengo desarrollando esa idea y ya que está, quería compartirla. Sí, por un lado están las clínicas de la esencia y del otro lado las clínicas de la existencia. Y esto no tiene que ver con lo declamativo teórico, sino con qué piensa el profesional que esté trabajando ahí con respecto a este punto. Si se trata de algo a mejorar lo que hay o la posibilidad de venir otro. Ahí está perdona, están preguntando la página, bueno, ahí respondieron, 457. ¿Hay de venir sin ser? Y sí, porque el ser tiene que ver con un congelamiento del devenir. Cuando alguien es, hay algo que ya no deviene. Y esto nos lleva al nombre de Dios, cosa que hablamos muchas veces, Marcelo. Acá alguien dice lo de... Mechi dice que está harta del binarismo. En realidad, la idea de devenir rompe con el binarismo. Tendría que terminar de romper, porque eso que se llama el ser se transforma en un estado. Nosotros tenemos la suerte de poder salir fácilmente del verbo copulativo. Digo fácilmente si tenemos el deseo de salir, porque tenemos dos formas del verbo copulativo, ¿no? La Gracias forma a los ser celtas. y la forma estar. Gracias a los celtas. De ahí viene la cuestión en el español. Contalo. Que en español, en inglés el verbo es to be y representa tanto ser como estar. Y en realidad podríamos pensar que una cosa es el ser y otra es el estar. Y esta divisoria de aguas que planteaba antes tiene que ver con Heráclito o Platón, como lugares filosóficos de apoyastura, en todo caso. Estoy que no sé si abro o se corta y entonces estoy abriendo y cerrando al mismo tiempo. Sí, no sé si se está por cortar, pero... Sí, alguien plantea que, Dali plantea que se está planteando como ser o no ser. La idea de ser es una... cosa. Yo creo que las terapias del ser plantean el ser o no ser y las terapias del devenir plantean el existir, que es otra cuestión. Y ser y existir no es lo mismo. Sí, yo no distinguiría las terapias así tan taxativamente, sobre todo por el riesgo de armar una clasificación, ¿no? Porque, bueno, dicho así, pareciera ser que hay dos campos claramente, ¿no? Me parece que, fíjate vos, en nuestra misma conversación volvemos a caer en la idea del ser. Es muy difícil, yo caí en el posesivo hace un rato. Me parece que de lo que está en juego es la fuerte intención de, no sé cómo decirlo, la fuerte intención de ideas que alojen